hay que aprender. ¿Sí? En la vida siempre, hombre, es que aprender es fundamental. Cuesta. Lo que pasa es que produce estrés. Produce un estrés, un agotamiento, pero bueno. No, a mí no. A ti te produce estrés, hombre, no, a mí no. A mí, bueno, yo cuando he empezado algún trabajo que es el minuto cero de empezar el trabajo, creo que la noche antes sueño y todo. Ah, sí, yo no. Yo en esto soy, no sé si es que soy pasota, pero no me afecta. Bueno, empecemos. Venga. Como has visto, he visto pocas películas. Muy bien, hay que descansar y... No, porque te explico. He empezado 3 más, pero las he dejado. Bueno, una ya ni la he empezado. Una se titula Devuélvemela, es una película de terror que se estrenó el pasado día 1, el primer viernes de este mes de agosto. Y después hay 2 que, como son de género, es un género que no me interesa como el terror, que es el género de la Agenda 2030, donde los protagonistas son o homosexuales o lesbianas o transexuales. Yo creo que tengo el derecho a que determinados géneros no me gusten, igual que hay gente que no le gusta el western, no le gusta el terror, no le gusta el musical. Yo tengo una compañera, magnífica compañera en un programa de radio, que no le gusta la animación y prácticamente ve poquísimas de las que se han de ver porque son pues de Disney o porque son de importantes, ¿no? Pues yo creo que también tengo derecho a que determinadas películas, por su historia, su argumento, no me interesen. Pues te decía que solamente he visto 3 que sí puedo comentar, aunque yo solamente creo que una vale la pena. Pero bueno, si te parece, empezamos con una película francesa, que curiosamente a mí no me gusta. Cuando he oído críticas maravillosas, pero a la vez pienso que inspiradas en, no sé, para mí errores. No se titula Mis ojos hacia la montaña. El título original es diferente, es Un ours dans le Jura, un oso en Le Jura, que es una parte de Francia de alta montaña, ¿no? Donde efectivamente hay osos, ¿no? Y un oso, en el fondo, es un personaje que es importante, ¿no? Pero que no sé por qué aquí se le ha cambiado con este título. A mí lo que me ha molestado, no creo que sea justo, es que muchos de los compañeros con los que yo he comentado la película o han hecho críticas y han comentado, han dicho que era una especie de hermanos Coen. Yo la verdad creo que es un atrevimiento y un atrevimiento, estoy de acuerdo contigo. Y una falta de respeto a los Coen, porque los Coen, si tienen algo importante en su cine, es que saben mantener un ritmo siempre de interés, de intriga, y después de un buen reparto con muy buenos actores. En este caso, la película es digna, yo no digo que no sea digna, la ha dirigido e interpretado un conocido actor y director que se llama Franck Dubosc. Es un hombre nacido en París en el 63, que ha hecho mucho cine como actor y que como director, yo recuerdo una que para mí es la mejor de las 3 que ha dirigido, porque esta es la tercera, que es Sobre ruedas, que de 2018 decía Ruedas, si te acuerdas, es la de un tío ejecutivo que siempre enamora a las mujeres y un buen día, sin saber por qué, enamora a una mujer que va en silla de ruedas. Y entonces él, para poder conseguirla, hace ver que también va en silla de ruedas. Y a partir de ahí, el juego de equívocos tan típico de la comedia francesa, de la comedia de enredos, ¿no? El vodevil, fundamentalmente, el vodevil es de origen francés, se basa fundamentalmente en los equívocos y en las entradas y salidas, ¿no? En aquello de uno entra por una puerta, otro sale por otra. Abrir puerta, cerrar puerta. Y las incidencias y los equívocos con los que se juega. Aquí también se juega un poco con esto. Y es la historia de un matrimonio, Michael y Katie, que están interpretados por el propio Franck Dubosc y una buena actriz como es Lore Calamy, que venden árboles de Navidad. Y esto ocurre justamente en Navidad. Tienen un hijo de 12 años, que es un niño aparentemente con dificultades, como ocurre con otros momentos de otras familias. Además tienen muchas deudas y un buen día este hombre que va en el coche, un oso que le aparece en la carretera, le provoca que dé un golpe a un coche y que sus ocupantes se queden aparentemente muertos, ¿no? Y él en vez de tomar la responsabilidad, que es lo que la película, pues, digamos que es negativo en este sentido, huye en vez de avisar de que ha habido este accidente, hacerse responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, un enredo donde
esta pareja se da cuenta de que, claro, han hecho una acción que está penada por la ley, como es abandonar a personas heridas o fallecidas en un accidente, además provocado por ti. Todos sabemos que en cualquier, ¿cómo se dice? En cualquier accidente de circulación, tú no puedes pasar impávido, tienes que ser una persona que tome en consideración el ayudar. Y entonces, bueno, pues se van al coche, quieren sacar los cadáveres y ocultarlos, y en el portaequipajes descubren mucho dinero y unas drogas. Y a partir de aquí, bueno, ya sabemos de qué va. El enredo tras enredo. Lo que pasa que para mí, que soy, y es público y notorio, y no me importa reconocerlo, el cine francés para mí es el mejor cine que se hace en todo el cine occidental. Para mí le falta ritmo, le falta saber sacar provecho de lo que son los gags, de lo que son las intrigas. Y para mí la película poco a poco va decayendo. No me parece una película perfecta, no digo que sea una mala película, pero para mí, que esperaba mucho de ella por ser francesa y por ser de Franck Dubosc, que consideraba que era un buen director, precisamente por Sobre Ruedas, me dejó como descolocado, ¿no? Que también es peor casi que no te guste. Sí, sí. Cuando una cosa no te gusta y dices no me gusta, no conecto, el no me gusta, que a mí no me gusta decirlo y vale la repetición, es el no conecto, o no me interesa, o no me llena, o no me emociona, o no la entiendo, o la entiendo mal, porque hay muchas formas de que algo no conectes con él. En el fondo, una obra artística o un producto cultural, como puede ser un audiovisual. En este caso, yo estaría más que es un audiovisual que no una película, o un film, como se decía antiguamente, que las películas se rodaban en celuloide. Es como una comida. ¿Te gusta o no te gusta? Es decir, ¿te interesa o no te interesa? ¿Te sienta bien o te sienta mal? ¿No? Hay comidas, todos sabemos que hay personas que determinado tipo de comida no la pueden comer, con lo cual cada uno tenemos nuestra, digamos, sensibilidad tanto biológica como cerebral, como de conocimientos, ¿no? Y a mí es una película que me dejó un poco frío, pero que no quiere decir que sea desdeñable, sino que a mí particularmente no me llenó, con lo cual siempre es triste, porque tú esperas cuando vas a ver un cine, una cinematografía que siempre te interesa, que siempre más o menos te complace, te interesa, te complace, le sacas provecho, digamos, a niveles intelectuales o a niveles incluso de distracción, pues claro, en este caso yo me encontré un poco, no sé, como si me hubieran engañado, como si me hubiera dicho, bueno, pues no tal. Pero, a ver, yo entiendo que a lo mejor funcione bien, no tengo datos ahora de cómo está funcionando, pero tampoco creo que sea uno de los éxitos del verano, que esto es otra historia muy diferente, ¿no? A mí me pasó, yo también la he visto y me ha pasado eso, lo que habitualmente te pasa a ti, que es que entras a la película con una puntuación alta y que poco a poco va bajando y dices, sí, o sea, esa expectativa te va defraudando, primero porque lo que dices muy bien, o sea, la estructura del guión, la estructura de la tensión y de los gags podía haber sido más interesante, pero era como bastante flojilla, ¿no? O sea, lo que dice se veía poco entusiasmo en los actores, no sé. Sí. No estaba bien el guión y ellos no podían dar más de sí. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, lo firmo y lo rubrico, porque sí, realmente yo creo que tiene ese problema, que empieza, que dices, bueno, ese planteamiento de inicio es interesante, pero después no sé por qué se va deshilachando, es como una tela que no es buena, que al usarla mucho se va deshilachando, ¿no? Y entonces lo que es la creación de gags, lo que es la creación del ritmo, el ritmo narrativo, yo creo que no nos damos cuenta de que el ritmo es algo muy importante. Y si una película empieza con un buen ritmo, tiene que mantener ese ritmo todo el rato. Tampoco se trata de que suba a las nubes, no se trata de hacer un despegue en plan de un avión supersónico, sino de que mantenga el primer nivel de lo que se ve y después que al final sea correcto. A mí al final también me parece apresurado porque dura 1 hora 49, tampoco es demasiado larga, ¿no? Y por lo tanto a mí me ha decepcionado un poco por eso, que supongo que más de un espectador se lo va a pasar bien, pero que yo no me llenó, como decía, no me llenó. Es que el cliché es como un cliché bastante parisino, ¿no?
Sí, bueno, por eso supongo que muchos compañeros y compañeras han hablado de los Coen, porque no deja de ser una inspiración de los Coen. Pero claro, es como si yo hago una historia de unos amores imposibles y me dicen que, claro, me recuerda a Shakespeare por Romeo y Julieta. Claro, todas las historias románticas de amores imposibles o todos los dramas, porque no todo tiene que ser historias románticas, de amores imposibles, siempre estaríamos diciendo, bueno, la inspiración es Shakespeare. O si todas las películas de caballeros, digamos, luchando contra molinos de viento, caso de Cervantes y de Don Quijote, dijéramos que todo está inspirado en Don Quijote. Tampoco se trata de hilar tan fino, que creo yo, ¿no? Se trata un poco de decir, bueno, la obra es una comedia con elementos de gag, con elementos de intriga, con elementos que juega así lo policíaco, así que hay un cadáver, entramos en el mundo del thriller o del policíaco, llámale como quieras, pero a la vez es una comedia. Claro, yo creo que estarás de acuerdo que a veces, y creo que una mayoría de los que nos escuchen y nos vean estén de acuerdo, que a veces combinar, digamos, estilos, aquello, comedia, drama, thriller, histórica, es complicado. Es complicado porque son excesivos, digamos, sistemas narrativos que cada uno los tiene muy claros. Pues a mí a veces cuando me dicen, no sé, una película española, que hay, pues no sé, un enfrentamiento y hacen referencias a los westerns, también me irrita un poco. Me irrita un poco porque digo, no, un western es un western. Otra cosa es un enfrentamiento. Es decir, a ver, yo te voy a poner un ejemplo. Los Tarantos, que supongo que tú has visto de Rovira Valeta, perdón, que había un enfrentamiento de lucha entre dos gitanos. Eso no es un enfrentamiento del western, es una lucha de dos personas que están luchando por una mujer o por una historia de honor o de dinero, de familias o de venganza, lo que sea. Entonces, yo creo que a veces los clichés cinematográficos, creo que a veces por parte de buenos y magníficos, para mí, críticos y críticas femeninas, críticos femeninos que hay en el mundo de la crítica española, pecan de querer hacer clichés de esto es un thriller, esto no. Una película puede tener elementos de thriller, pero no ser un thriller. Puede tener un asesinato, pero no ser un asesinato. A ver, la semana pasada, yo creo que tú lo has visto, hablábamos de Mi pequeña ladrona, o no, mi querida ladrona, o Mi pequeña ladrona. Mi querida ladrona. Sí. La ladrona, de Daina, director Marseiller. Pero en el fondo hay un robo, con lo cual sería una película criminal. Sería un thriller o sería una película de policías y ladrones, pero no, es una película donde se habla de algo más profundo. No, que no digo que un thriller no sea profundo, pero en este caso la profundidad es más sobre el concepto de las relaciones humanas, de cómo funcionaban, ¿no? Entonces a mí me pasa lo mismo con esta película, que ya digo, supongo que va a funcionar bien, que va a tener su público, porque Franklin Dubos es un director y actor reconocido y en Francia se ve que ha sido un exitazo, pero tampoco hay que pensar que porque una película es un éxito en un país, a ver, yo me preguntaría, las películas de Santiago Segura, que son un éxito comercial en España, ¿son un éxito comercial en Francia, en Italia, en Inglaterra? Claro, entonces, yo no, pero es que lo he oído en compañeros míos que no es que ha tenido mucho éxito. Bueno, ¿qué pasa? En Francia sabemos que es muy chauvinista en este sentido, afortunadamente consume mucho su cine y lo consume positivamente. Lo cual para nosotros, que somos un cine español mal recibido por los espectadores españoles, es envidia sana, pero es envidia porque ellos sí que defienden su cine francés, aunque no sea maravilloso como es el caso de este, ¿no? Pero también es una película con otra visión de la película de mi querida ladrona. La otra es una película pequeña, que es una película ambiciosa de puesta en escena, de lugares donde se rueda y de historia, pero claro, no llega quizá, como tú bien decías, al nivel con el que arranca. El arranque parece interesante, ese oso que se cruza en la carretera, que provoca un accidente, pero a partir de ahí yo creo que, como decías tú muy bien, en el guión los personajes están poco tratados psicológicamente, poco desarrollados. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos no se lo creen. Yo pienso que un actor, una actriz... Es eso, que ellos mismos... Mira, este actor que sale, el Benoit Paul... Sí, Paul
Sí. Sí, es muy bueno. Es un actor magnífico, porque sí, y aquí está un rostro muy cómico, muy singular, ¿verdad? Totalmente. Puede hacer también un papel dramático, no te creas. Sí, sí. Pero que la comedia, si nos ponemos en la comedia, lo borda. Y aquí es como que está desaprovechado, por así decirlo. Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, pues vamos a pasar a otra película que también para mí ha sido una decepción, aunque toca un tema muy interesante. A ver, es una coproducción Italia-alemana. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo empieza en Alemania y termina en Italia, pero Alemania está siempre en la memoria. Porque Baja de Paternidad, que es un título que juega un poco con lo que ahora se ha puesto de moda en toda la comunidad europea, que es que los padres también tienen derecho a hacer fiesta para quedarse con el hijo cuando hay un nacimiento en un núcleo, digamos, no es familiar, pero bueno, en un núcleo familiar, digamos, ¿no? Tanto da que sea padre y madre como que sean dos padres o dos madres, porque parece ser que también no sé cómo funciona, entonces, quién coge el papel de madre o quién coge el papel de padre, o son dos padres que hacen sus respectivos descansos por baja de paternidad, ¿no? Pero bueno, la película toca un tema muy duro, que es la historia de una muchacha quinceañera, que es la que vemos en la pantalla, que es alemana, vive en Alemania, pero descubre un buen día, gracias a un vídeo que vea de su madre, sin que su madre se lo haya dicho, que es hija, digamos, de un desliz de la madre con un hombre italiano que había estado en Alemania, pues las típicas vacaciones, las típicas estancias cortas, donde pues no se toman precauciones. Yo vuelvo a insistir en el tema de que, más que hablar del sexo como género, hay que hablar del sexo como responsabilidad, ¿no? El sexo es algo que a todos nos place. Yo creo que hay pocas personas asexuadas en la vida, ¿no? Y tiene etapas. Hay una etapa cuando aparece la pubertad en la que el sexo está desbocado, las hormonas pueden más que las neuronas, aunque esté un tópico, pero es un hecho, y que poco a poco, conforme la persona, el ser humano, hombre o mujer, o lo que se pueda ser en ese caso, dado las nuevas teorías del género que hay, poco a poco va perdiendo la libido, que como sabemos la estudió muy bien un señor que se llama Sigmund Freud, y va normalizando esa relación entre neuronas y hormonas hasta que llega un momento que pueden más las hormonas, perdón, más las neuronas que las hormonas, ¿no? Porque para bien o para mal, el hombre pierde también, aunque más tarde que la mujer, su capacidad, no ya solo reproductiva, que parece ser que con muchas edades, si hay espermatozoides sanos, se puede seguir fecundando, pero la mujer pierde su fertilidad y el hombre, pues objetivamente, sí, también puede perder su potencia sexual, que no sería más que aspectos biológicos de los sexos masculinos y femeninos, ¿no? Entonces, Baja de Paternidad lo que toca es la historia de esta muchacha, quinceañera, muy bien interpretada, eso sí hay que decirlo, por una tal Julie Gramben-Reicher, que es su primer trabajo, una chiquita por el apellido, supongo que alemana, y que se va a una localidad italiana, concretamente a una localidad que está en la costa norte de Italia, donde allí vive el hombre que es su padre biológico. Que claro, no quiere decir que sea su padre en cuanto a la relación cotidiana y en cuanto a la relación, digamos, intelectual. Porque una cosa es la biología, pero otra cosa es la relación que se establece entre un bebé y las personas adultas que lo cuidan. Y el desarrollo del bebé, niño, adolescente, con las personas que lo cuidan, sea un padre, una madre, sean dos padres, dos madres, o sea una persona que los ha adoptado, o sea un abuelo o una abuela, o sea un tutor, ¿no? Es decir, la relación que se establece. Sí que es cierto que la película lo que hace es una exaltación, y ahí sí está bien, porque aunque aparecen cosas de la Agenda 2030, sí que en este sentido se distancia un poco de la Agenda 2030 por el hecho que sí que se reconoce que esa muchacha quinceañera necesita la presencia de un padre, la presencia de un hombre en su formación, que no le ha bastado esa madre, que además, como es lógico, también empieza una nueva vida con otras personas de otros sexos o del mismo sexo, en este caso no se queda claro, pero que también tiene su propia
personalidad y su propia vida, ¿no? La muchacha coge un tren, se va de su casa, engaña a su madre diciendo que está en casa de una amiga de Alemania, pero llega a esta localidad donde ese padre biológico, es importante decirlo de padre biológico y padre, digamos, cotidiano, se dedica, tiene un chiringuito de bar y tal, y una zona donde enseña a ir en surf, ¿no? Porque está en esa costa italiana del norte. Y entonces llega justo que es invierno, con lo cual todas las playas están vacías, los paisajes son preciosos, y claro, entra de golpe en ese hombre, le dice, bueno, yo soy tu hija. Claro, el otro reconoce que sí, que sabe que es su hija, porque parece ser que la otra le dijo que sí, pero él se fue, y resulta que él está ya comprometido con otra mujer y tienen una niña pequeña con la que sí tiene una relación cotidiana. Es decir, no es solamente su padre biológico, sino que además es su padre, digamos, del día a día, que yo creo que es el que marca. A ver, no cabe duda que el ADN, y vuelvo a teorías que yo he dicho en este mismo programa otras veces, el ADN es una de las 3 patas que yo considero de la personalidad de un ser humano, pero no cabe duda que el ADN tiene que tener también el refuerzo del día a día, el refuerzo del hábitat. Si el hábitat, que es lo que pasa, por ejemplo, aunque no se quiera decir o se quiera ocultar, porque esto perjudicaría el concepto de lo que son las acogidas y lo que son las adopciones, de que no cabe duda que un niño con una genética X, ahora no me refiero a los pares XY, sino X en el sentido con una genética que no conocemos, es adoptado por una familia que tiene una genética diferente y que tiene también una educación y un hábitat diferente al que este niño hubiera tenido de haber seguido con su genética original, ¿no? Porque las genéticas, perdón, también marcan el hábitat, ¿no? Por lo tanto, su tercera pata, que para mí sería su desarrollo personal, es decir, su carácter, su personalidad, que se lo organiza uno un poco uno mismo, hubiera también variado. Con lo cual, esto no se dice por aquello de que piensan, no, un niño, una chinita, por poner un ejemplo, una china, para no creer que lo digo en tono despectivo, sino cariñoso, o una niña rusa, que sabes que hay muchas adopciones de niños rusos. Hay que explicar también que las adopciones, es muy curioso el concepto que hay en el mundo, ¿no? Porque sabes que las adopciones en el propio país tardan años y, por ejemplo, ya que hablábamos de la película anterior, que es francesa, sabes que en Francia hay montones de parejas que se van a Tailandia, que se van a Filipinas, que se van, porque allí las adopciones, o en Latinoamérica, allí las adopciones son muy rápidas. Es que esta persona llega con ese niño o esa niña, pues contentísimo porque ya tenemos un niño que un poco, a ver, yo respeto que cada uno quiera tener personas alrededor, pero que un niño, un ser humano no es un objeto, ni tampoco es un animal de compañía, es un ser... No, el ser humano, un niño no es al peso, ¿no? No, y que además... Deme 2, deme 3, deme 4. Claro, y que además va a tener su carácter en el que puede haber más dominación de la genética, que no sabemos qué es X o Z, para no decir X, Y o qué es A, y que a lo mejor puede más esa genética que el ambiente donde se ha desarrollado su personalidad y él ha creado su propia personalidad y su carácter, pues a base de ser el mismo, ¿no? Con todo, el hecho de que su ADN no es el que cree que es, porque también sabes que hay muchas familias de adopción que no se lo dicen enseguida. Ahora parece ser que sí funciona más el que cuando un niño, aunque sea pequeño, es adoptado, cuando ya tiene concepto de las cosas, se le dice enseguida que es adoptado, ¿no? Precisamente yo creo que, no sé, yo no soy psicólogo, intento entender un poco la cabeza humana, empezando por mi cabeza, pero creo que los psicólogos tienen que explicar a las familias que adoptan, o adoptantes, no sé si está bien dicho, que el niño no puede tener un trauma cuando de repente descubra que sus padres no son sus padres genéticos. Sobre todo porque la genética, el ADN, llámesele como quiera, sí es importante en esencia. No es fundamental, pero claro, si tú tienes un trípode que se aguanta con 3 patas y una pata la cortas un poco, el trípode quedará torcido y el rodaje que estés haciendo va a quedar torcido, ¿no? Entonces pasa lo mismo en la vida de una persona, que un niño o un joven se entere, como el caso de esa niña de 15 años, se entere con 15 años que su padre vive, porque se ve que la madre ha dicho que el padre se había muerto, cosas de estas, y entonces le crea un problema. Entonces la película es interesante por eso, pero a mí
me resulta muy forzado todo, porque ella empieza a conocerle con un cuestionario al padre. El padre enseguida se va por los cerros de Úbeda, como se dice habitualmente. No, quieres comer, te doy de comer. Pero claro, la niña sigue al padre, a su padre biológico, ve que está con la otra niña, que con la otra. Y claro, es una película que es un drama, donde sí hay un apunte para mí de la Agenda 2030 o del woke este famoso, y es que se hace amiga de un muchachito que trabaja en un lugar cercano donde ella está, y que resulta que su padre le pega porque no quiere que sea homosexual. Ahí entramos ya en eso de si actualmente ya no se pega a los niños en cualquier país, sea Italia, sea Alemania, sea España, sea Francia, en la Unión Europea ya no se pega a los niños, porque un niño que lleve un ojo morado o que lleve un brazo con un moratón, se va a la policía y al padre le cae la de San Quintín, ¿no? Entonces, a mí la película creo que es interesante, no está mal, están muy bien los actores. Hay que decir que él es un conocido actor italiano como es Luca Marinelli, que hace el papel de Paolo, que es este instructor de surf ya cuarentón, pero que bueno, en su momento determinado, pues ¿qué hizo? Pues lo que yo siempre digo, hay que saber cómo hacer sexo y con qué intención hacer sexo, no solamente porque las hormonas te mandan, sino porque sabes que el sexo también crea una responsabilidad, primero, de contagio, que es muy importante, porque cada vez hay más enfermedades venéreas, y hay que decirlo. Y segundo, de procreación. Si tú no quieres procrear y no quieres ser madre o no quieres ser padre, lo que tienes que hacer es evitar que pueda haber un embarazo no deseado, que aunque tú tomes muchas precauciones, aunque todos sabemos que todo profiláctico puede fallar, todos sabemos que el método Gino era un método falso, en España hay muchos hijos del método Gino, ¿sabes cuál es, no? Bueno, porque supongo que todas las mujeres, que la pastilla del día siguiente puede funcionar o no puede funcionar, que los óvulos anticoncepción también pueden funcionar o no funcionar. Hay que saber practicar el sexo sin que nada se ponga en peligro, porque en este caso de la película Baja de Paternidad, a quien se pone en peligro y a quien se le ha perjudicado es a la hija. Es a esta muchachita de 15 años, de origen alemán, pero que se va a Italia para ver que su padre, porque necesita un padre, necesita ese equilibrio de una madre y un padre, esas dos miradas diferenciadas que permiten que la persona que está creciendo en ese núcleo familiar o en ese núcleo vivencial, para no hablar de la familia, que a veces molesta determinadas formas de pensar, se necesita un equilibrio de pesos, ¿no? La balanza equilibrada es la que tiene los mismos pesos en cada lado del platillo. Y que es lo que la justicia busca cuando se tapa los ojos y dice que la justicia tiene que buscar el equilibrio. Y en la vida también se tiene que buscar el equilibrio. A mí ya te digo, película interesante, dura 1 hora 53, quizá un poquito larga, con guión y dirección de Alisa Young, que es su primera película, y supongo que se nota un poquito que le falta, ¿cómo diría yo?, esa capacidad de poder desarrollar bien las secuencias, desarrollar bien los personajes, porque hay diferentes momentos en que crees, en que ella se pierde en sus formas, en sus rabietas, en sus decepciones, porque claro, la niña está viviendo, el padre objetivamente también, porque en el fondo no es que sea un mal hombre, pero es un hombre, por decirlo así, con falta de personalidad, bastante fácil de manejar, ¿no? Y es interesante porque además resulta que me parece, si no recuerdo mal, y ahora lo estoy intentando consultar porque no me acuerdo, de que la mujer, la directora, si no recuerdo, es la esposa de Marinelli. O sea, es la esposa del Paolo Marinelli, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece ser que era actriz de televisión, es muy conocida en Alemania, porque el apellido Alisa Jung, como el famoso Jung, es conocido, es apellido alemán, y da la casualidad que es esposa de Marinelli, con lo cual no lo digo de forma de revista del corazón, pero sí es lógico que a la hora de buscar un padre o un italiano cuarentón, como es el caso de Paolo Marinelli, haya buscado pues a su propio marido, que es un buenísimo actor italiano. Ya te digo, película que a mí me defraudó un poco, pero que no por eso digo que no sea interesante. Y vamos con una que para mí es la más interesante, que es una película que han intervenido muchos países como Italia, Bélgica y Bulgaria, y se titula La gran ambición, y es
El título original es Berlinguer, la grande ambizione. Dura 2 horas 3, quizá un poquito larga también. Bueno, los 3 minutos son títulos de crédito. Serían 2 horas, digamos, de historia que ha dirigido Andrea Segre y que es la vida en una etapa muy concreta del 73 al 78 de uno de los grandes líderes políticos que ha habido en Italia, como fue Enrico Berlinguer. Recordemos que Enrico Berlinguer nació en 1922 en Sassari, una localidad italiana, y falleció en el 84 en Padua, y que por lo tanto falleció muy joven, con 62 años. Pero sí hay que decir que Berlinguer, perdón, fue el padre de lo que en aquel momento se dio por llamar eurocomunismo. ¿Y qué era el eurocomunismo? Aquí vemos una de sus escenas donde él, bueno, reunía masas, especialmente comunistas, pero de comunistas europeos. Él quería desvincularse de la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética no era todavía Rusia, porque quería que el comunismo, entendido desde los países, digamos, europeos, como es Italia, tuviera otra dimensión. Y estuvo a punto de conseguir que el Partido Comunista Italiano subiera al poder cuando hizo una especie, digamos, de alianza con la famosa democracia cristiana. Pero esto coincidió con la aparición de uno de los más terribles, digamos, grupos terroristas que han habido en el mundo, juntamente con Grecia, con Euskadi y con Irlanda, porque fue cuando secuestraron a Aldo Moro, que era el responsable de Democracia Cristiana, y después su consiguiente asesinato, ¿no? La película está bien, es un poco, es pedagógica, por decirlo así, porque justo a mí me gusta, dentro de unas semanas, tú lo has visto, hablaremos de una película sobre un famoso cantante francés de origen armenio, que a mí me parece muy mala, porque ha querido coger toda la vida. Yo creo que querer coger toda la vida de una persona importante, ¿sabes a cuál me refiero? No diré el nombre para que quede el suspense a logístico, ¿no? Pero que es una película para mí muy mala. ¿Por qué? Porque querer coger la vida en 2 horas o en 3 horas de una persona importante del mundo de la cultura, de la política, del deporte, lo que sea, me parece que es buscar la cuadratura del círculo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es una serie. Una serie, sí, una serie bien hecha. Tú haces una serie sobre ese cantante francés por Marsella, pero no diré el nombre, y puede quedar muy bien si encuentras un buen actor, que se le parezca, que lo haga bien, todo esto. En este caso la película está muy bien porque tiene un actor estupendo que se llama Elio Germano, que es el que hace el personaje de Berlinguer, y que está magnífico y que prácticamente aparece, pues yo diría que de las 2 horas, 1 hora 50, 1 hora casi 59 minutos en pantalla, ¿no? Porque es el que lleva el peso de la acción. Ves sus viajes a Bulgaria cuando se hacen las famosas internacionales del comunismo, ves su historia en Italia y ves cómo, bueno, la sucesión de acontecimientos históricos que se producen con la muerte violenta de Aldo Moro, pues lleva a nada ese deseo de crear ese europeísmo comunista o ese comunismo a la europea que quería Enrico, ¿no? Ya, para mí es una película muy interesante, es un biopic correcto, tampoco es algo decir, es que estamos delante del biopic, no, seguramente más de un director o más de un guionista o más de un productor querrá volver a hacer una película sobre Berlinguer, porque es un personaje que da para mucho, ¿no? Porque también se habla un poco de su vida privada, que fue una vida bastante también intensa, ¿no? Pero para mí el peso de la película lo lleva Elio Germano, que considero que es un gran actor y que aquí está muy bien haciendo de ese personaje, en cierta medida un poco controvertido, porque él era comunista, digamos, de creencia, pero claro, los comunistas, digamos, más radicales, aunque fueran comunistas de Italia y europeos, no los, digamos, los más, digamos, radicales o exaltados de la Unión Soviética, no veían con buenos ojos las alianzas con la democracia cristiana, que es un poco lo que pasa también en estos momentos en otros países de Europa, y no voy a decir cuáles, porque todo el mundo lo sabe, pero que claro, él entendía que el eurocomunismo tenía que ser un movimiento donde se llegara a un socialismo pragmático sin menospreciar a la otra ala del gráfico político, ¿no?
Todos sabemos que en la política hay un extremo y el otro extremo, y dos extremos más extremos. Y un centro que no existe, el centro objetivamente no existe, pero que se tiene que formar por la unión de fuerzas que tengan no las mismas ideales, pero sí los mismos convencimientos pragmáticos de que lo que importa no son los ideales, sino el funcionamiento de un país. El funcionamiento de un país es el pueblo satisfecho, el pueblo con trabajo, el pueblo con vivienda, el pueblo con sanidad, el pueblo con cultura, el pueblo con paz y con tranquilidad. El pueblo sin excesivos turistas, sin excesivas migraciones, sin excesiva pobreza. La pobreza, objetivamente, seamos sinceros, no se puede vencer en ninguna parte del mundo. Todo lo que diga lo contrario está mirándose al espejo y diciendo qué guapo soy. Y objetivamente nadie es tan guapo como creemos que somos guapos. Todos tenemos un defectito allí, incluso la mujer o el hombre más bello, cuando dicen, ¿cuáles los concursos de belleza? Los famosos concursos de belleza, que ahora me parece que se hacen menos y se hacen, pasan más desapercibidos porque no se les da... Sí, no se ven tanto, ¿verdad? Se ven tanto, no se les da tanto autobombo o lo que sea. Pero tú empiezas a mirar muy bien a ese muchacho, a ese hombre, muchacho, y dices, pues no es tan maravilloso. Y pasa pues con cualquier otra cosa, ¿no? Que en el fondo nada es tan maravilloso como nos gustaría que fuera maravilloso, que es algo también muy humano, porque en cierta medida nuestra condición humana, digamos de animal pensante, aunque lo utilicemos poco la capacidad de pensar, es la de mejorar, la de llegar a la perfección absoluta, que no se llega, pero la lucha es esa, ¿no? Al llegar en estos momentos se habla, no digo de la vida eterna, pero sí es un hecho que cada vez las sociedades, tanto las muy ricas como las menos favorecidas por el reparto, digamos, de beneficios que tiene la vida, se vive más. En España yo he estado mirando gente que vive ya, mucha gente, no diré el número porque ahora no lo tengo ni anotado ni me acuerdo, que pasando los 100 años. Sí. Pasando los 100 años en condiciones óptimas, no en condiciones de, es que es una persona que está en una silla de ruedas y no te conoce, con lo cual, y no te hablo de otros países como Japón, parece ser que Japón y España, esto sí que me acuerdo, son los países donde hay gente más longeva, con más edad, ¿eh? Curiosamente, fíjate, prácticamente dos extremos del planeta Tierra. Pero bueno, la vida es así. Yo creo que estas son tres películas evidentemente que se pueden ver. Yo no voy a decir que ninguna de ellas no se pueda ver. A mí particularmente me ha enterado más La Gran Ambición, porque hace otro aspecto que también hace el cine, y sabes que desde aquí lo defiendo, y es también transmitir conocimiento al espectador, no solamente 2 horas de distracción, 1 hora y media de risas o 1 hora 3/4 de angustia, sino también conocimientos. Igual que pasa con la película del padre, ¿no? Es decir, Baja de Paternidad, para mí también es una película que puede hacer pensar y hacer entender cosas a los espectadores. Por lo tanto, esto sería todo. La semana que viene sí que hay más películas y afortunadamente he podido ver más, lo que pasa que también todas son bastante flojillas, ¿eh? O sea, que esta semana del 4 al 8 se van a estrenar bastantes. Sí, yo tengo, me parece, apuntadas unas 16, pero seguramente habrán hasta 20 y pico. Esto lo haremos, si te va bien, el 11 de agosto. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues hasta entonces quedamos. Gracias. Bueno, pues quedamos así, fantástico. Hemos dado un buen repaso a esas tres, ¿eh? Creo que sí. Y te recomiendo que veas una. Mira, te recomiendo. Mira, un libro. No sé si se verá bien. El Polar francés. Sí, el Nosferatu ya lo conozco, sí. Es muy bueno. Coordinado por Antonio José Navarro, sí. Sí, es muy bueno este libro, sí. Lo que pasa que es un libro que hay tantos datos. Bueno, claro, es que en el hay mucho dato. Es muy, muy interesante porque es sobre todo el cine francés. Sí, el cine francés, sí, del 31 al 82, sí, que es el momento álgido. Pues me lo han pasado estos días, bueno, que cuando fui a Vinaroz, y bueno, y me parece que lo voy a dejar aquí para consultarlo en cualquier momento. Sí, es un libro muy importante de consulta para poder hablar del Polar francés. Venga. Muy bien. Hasta otra. Hasta luego. Todo vaya bien. Igualmente, chao.